Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Haroldo por la invitación primero a participar de la revista Voces en el Fénix, también a Abraham Gac, al resto de los miembros del Grupo Fénix. Y particularmente Haroldo planteaba la multipolaridad en jaque como un fenómeno que estamos viendo en estos momentos y que nos habla de una fase del capitalismo que está ocurriendo, que hay que entender, que hay que interpretar y que es difícil hacerlo también porque realmente es muy complejo lo que está ocurriendo a escala internacional, pero seguro que hay indicadores que nos permiten hablar de este fenómeno de pérdida de la multipolaridad para, en el contexto de la crisis internacional que se desata en 2007-2008, emerja un nuevo mundo, un nuevo capitalismo, más bipolar, decía Haroldo, probablemente más unipolar también, con Estados Unidos y su principal aliado histórico, Gran Bretaña, saliendo fortalecidos de la crisis, y Europa, los BRICS, los emergentes, China, saliendo en una posición de relativo empeoramiento de esta crisis internacional. Y yo creo que muchas señales nos hacen pensar en esto, pero si uno simplemente se fija qué está pasando hoy en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos, creo que señal más clara que esa, imposible. Si uno mira el medallero, Estados Unidos primero, Gran Bretaña segundo, desplazando a China del medallero donde China históricamente le peleó mano a mano a Estados Unidos el tema de las medallas. Y no tengo hecha la econometría de la relación entre resultados en los Juegos Olímpicos y hegemonía a nivel económico, pero creo que si la hacemos nos va a dar bastante bien. Debe haber habido algún paper que alguna vez se haya encargado de esto. Yo creo que es un momento de sumar evidencia. Y esto creo que es un factor a tener en cuenta, sobre todo cuando también en el medio de este proceso, y fue cuando también, charlando con Haroldo sobre la posibilidad de participar en la revista, se daba este resultado inesperado en el referéndum respecto a continuar o no siendo parte de la Unión Europea del Reino Unido, y que contra las predicciones de la mayor parte de los analistas, con un resultado un poquito ajustado, fue 52-48, pero la voluntad popular, llamémoslo así, de los habitantes del Reino Unido determinó que aparezca este fenómeno de Brexit que se disparó con el referéndum y que muestra también un nuevo elemento dentro de lo que es la política y la economía internacional que corresponde analizar. Entonces, en ese contexto, yo había escrito unas notas sobre qué podía significar el Brexit o cómo enmarcar el Brexit en algunas cuestiones que estaban ocurriendo en el mundo, y mi idea es muy brevemente repasar algunos elementos que van a poder leer en el artículo, pero que son reflexiones quizás preliminares o quizás muy generales, pero que me parece que son reflexiones que los analistas económicos y sobre todo en el campo de la economía internacional tienen que hacer y tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de la multipolaridad en jaque, nos tenemos que remontar un poco a lo que venía pasando a nivel internacional con el peso relativo que tenían los diferentes países, los diferentes bloques en la economía mundial en las últimas décadas. Y si bien a partir de 2007-2008 la crisis pega en el medio y habría que referirse un poquito a eso, si tomamos lo que ocurría en año 2000 respecto a lo que ocurría en el año 2014, los países emergentes, donde obviamente se destaca China y los BRICS, pero los países emergentes como un todo, habían prácticamente duplicado su participación en el Producto Mundial, en la producción de bienes y servicios mundial, pasando en el 2000 del 20% a casi el 40% en 2014. Esto obviamente a expensas de una pérdida de participación de los países desarrollados o de las economías centrales. En el comercio internacional, también los países emergentes pasan de un 33% del total de las transacciones comerciales internacionales a representar más de la mitad en 2014, 52% aproximadamente, y esto muestra un cambio en la dinámica de funcionamiento de la economía internacional
a partir de la primera década del siglo XXI, que obviamente tiene a la crisis internacional como un factor explicativo también, porque obviamente la crisis se desata en Estados Unidos, muy rápidamente se contagia a Europa. Esto explica la pérdida de participación de Estados Unidos y Europa en la producción, el comercio internacional, a partir de la crisis sobre todo. Y recién, a partir de 2014, empieza a pegar a los países emergentes de una manera muy fuerte. De hecho, uno pensaba que por la forma de acumulación de las economías periféricas y cómo se venía desempeñando la economía mundial, estaban medio desacopladas de esta crisis internacional. Pero eso rápidamente se probó que era transitorio, porque a partir de 2014 vemos una fuerte desaceleración en los países emergentes, en China, y crisis económica en gran parte de los países emergentes y en América Latina en particular. Entonces, todo esto, este fenómeno que se viene dando, también se da en el marco de un cambio en la localización de los distintos eslabones de las cadenas productivas y de las cadenas de valor, que se fueron relocalizando desde los países centrales hacia algunas economías periféricas, lo que también muestra un proceso de desindustrialización relativo en el mundo desarrollado y un proceso de relocalización de actividades industriales y actividades productivas hacia los países emergentes. Entonces, todo esto es lo que venía ocurriendo en el mundo y que hablaba de un mundo distinto al que había emergido de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos y sus aliados europeos como principales potencias, y que parecía que había cambiado. Bueno, ahora todo esto está de vuelta en cuestión. ¿Y cómo se reordena el mundo a partir de la crisis internacional de 2008 y de particularmente la crisis actual en los países emergentes? Es una cuestión que está en desarrollo y que todavía es difícil predecir cómo continúa el mundo, pero claramente algo está cambiando. Y algo está cambiando también, y estaba cambiando al momento del referéndum en Reino Unido, en Europa. Recordemos que la crisis internacional que se trata en Estados Unidos e impacta en Europa pega muy fuerte en las economías más débiles del bloque. Es decir, en lo que los analistas comenzaron a denominar pigs, ¿no? Cerdos. Cerdos como algo despreciable dentro de un bloque como el europeo, que son básicamente los países de la periferia europea o las economías menos fuertes del bloque, que claramente no es que son cerdos o débiles, o el impacto de la crisis fue por problemas en la gestión de su política económica, por problemas en la gestión de sus economías, sino que claramente fueron países que en el proceso de conformación de la Unión Europea, y sobre todo a partir del euro y de la moneda común, vieron cómo se debilitaban sus estructuras productivas, cómo se hacían más vulnerables sus economías, y obviamente una economía más vulnerable a los shocks externos son las primeras que caen cuando algo ocurre a nivel internacional. Entonces, típicamente Grecia, Irlanda, Portugal, España, son países que con el euro comenzaron a tener problemas serios de desequilibrios comerciales con el resto de los países del bloque y con los países de esta zona también, pero particularmente con Alemania, con Francia. Es decir, creció mucho sus importaciones, sus exportaciones no crecieron en la misma cuantía, y el financiamiento de este balance por cuenta corriente fue con endeudamiento, principalmente por parte de los bancos de los países europeos. Entonces, eran economías muy debilitadas en las cuentas externas y en franco proceso también de desindustrialización. Y esto, obviamente, en el marco también de burbujas financieras inmobiliarias que vinieron asociadas al euro en estos países, los ponen como el primer punto de impacto de la crisis internacional. Esto no quiere decir que Alemania, Francia, Reino Unido no hayan tenido problemas a partir de este cambio, a partir de 2007-2008,
en el patrón de funcionamiento del capitalismo mundial. Pero claramente la crisis explota en estas economías. Y acá viene la respuesta después de la troika, la que mencionaba Oscar, ante la situación de extrema vulnerabilidad y crisis en los países periféricos europeos. Y esta tensión entre países que al entrar en euro y al ceder sus herramientas de política económica como parte del bloque, o sea, particularmente la política monetaria, que pasa a ser comandada por el Banco Central Europeo, y quedarse sin herramientas para hacer política contracíclica, dependen obviamente de los salvatajes y de las acciones y las decisiones de Bruselas y de las condicionalidades y los condicionamientos que pone Bruselas para ir a salvar a estos países. Entonces, ahí la disputa que también se ve en el G20 entre una respuesta inicial a la crisis más keynesiana, llamémosla así, en 2007-2008, 2008-2009, que es cuando el G20 se constituye como un foro de crisis, ¿no? Donde los países centrales, las economías más importantes, se reúnen para articular políticas para enfrentar las crisis y empiezan con, claramente, políticas más de impulso a la demanda, pero que a partir de 2008-2009, a partir de 2009, empieza, dentro del G20, dentro de la lógica de la troika, a primar esta idea de consolidación fiscal y de ajuste como respuesta a la crisis internacional. Y esto pone todavía más en jaque a las economías europeas periféricas y ahí, como decía Oscar, pedir una autocrítica al FMI o a la troika por las consecuencias políticas es medio raro. No esperemos una autocrítica, pero claramente cómo se le plantea a estos países europeos salir de la crisis no hizo más que agudizar los problemas que ya venían teniendo y de última imposibilitar cualquier proceso de recuperación rápida de la crisis que venía enfrentando el mundo y particularmente estos países. Y de hecho, uno mira desde la crisis hasta ahora, Grecia perdió un cuarto del Producto Interno Bruto, o sea, se desplomó 25% la economía griega, lo que es una bestialidad, y todavía hoy en día tiene tasas de desempleo por arriba del 25% después de 8 años. España, a partir de 2014 y con más intensidad en 2015, recuperó el crecimiento, pero todavía está 7% por abajo de los niveles anteriores a la crisis y con desempleo por arriba del 20%, habiendo tocado desempleo juvenil por arriba del 50%. Es decir, la falta de una respuesta contundente por parte de los países, digamos, o del bloque europeo en su conjunto a la crisis internacional hace que 8 años después estemos en una situación de fuerte deterioro económico y social en los países periféricos de Europa. Lo que uno piensa, imagínense, 8 años con desempleo 20-25% de Argentina, es una catástrofe. Bueno, Europa está experimentando eso, obviamente porque también son países que vienen de un nivel de desarrollo superior al que puede tener la Argentina, o el que le tocó a la Argentina, digamos, cuando tuvo la crisis del neoliberalismo, pero que claramente habla de una situación de fuerte deterioro en las condiciones de vida, sobre todo de los habitantes de los países periféricos. Que esto también se da junto con una intensificación de los flujos migratorios desde los países de la periferia europea hacia los países centrales, hacia Alemania, hacia Francia, hacia el Reino Unido, y también de países extrazona, donde las guerras xenófobas, religiosas, las guerras civiles, obviamente no me voy a poner a analizarlo acá ahora, también influenciadas por la política exterior de Estados Unidos y de la Unión Europea, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Pero ahí también tenemos un foco de flujos migratorios desde esos países y sobre todo la periferia hacia los países centrales de Europa, que tienen limitaciones por la lógica de funcionamiento de la Unión Europea, no solo para establecer su política económica, sino su política de seguridad y su política migratoria. Entonces aparecen un montón de tensiones al interior de Alemania, de Reino Unido, de Francia, respecto a, por un lado, estar experimentando tasas de crecimiento menores y por el otro tener las manos atadas
para tener una política migratoria más exigente, ¿no? Sobre todo cuando empieza a subir el desempleo, y esto también es caldo de cultivo para el crecimiento de los movimientos de derecha, nacionalistas y proteccionistas. Y esto lo estamos viendo en todos los países europeos y particularmente en las economías más avanzadas. Entonces, obviamente, toda esta situación es una tormenta perfecta para que el bloque europeo entre en crisis, porque la promesa de la Unión Europea de prosperidad para todos demostró que, por la forma de integración que tuvo el bloque europeo, concentró muchísimo los beneficios de la integración en Alemania, Francia y en menor medida en Reino Unido, y obviamente fue muy poco sustentable el crecimiento, más allá de la fiesta inicial del euro, para los países de la periferia. Entonces, en los últimos 2 años, lo que ocurre en este contexto es que Alemania cobra un poder muy grande para dictar las políticas de la Unión Europea también. Entonces, lo que son todos estos reclamos de mayor flexibilidad para la política económica, de seguridad e inmigratoria en Europa, son respondidos por Alemania con mayores restricciones. Alemania como el país que tiene mayor peso en las decisiones de Bruselas. Entonces, esto es muy en forma de relato y en forma de cuentito, lo que me parece que tenemos que pensar al momento de preguntarnos qué pasó en Reino Unido y por qué el Reino Unido decide no seguir en la Unión Europea. Porque para el Reino Unido, si bien la Unión Europea no constituyó una arquitectura tan restrictiva como para el resto de los países de Europa, porque pensemos, no adoptó el euro como moneda, o sea, mantuvo la libra, mantuvo herramientas de política monetaria, mantuvo algunas licencias para su política migratoria y de seguridad, pero el fenómeno de desindustrialización que había sufrido, sobre todo con el thatcherismo, ¿no?, en los 80s, y que había dejado gran parte del interior de Inglaterra, sobre todo, con mucho desempleo industrial, que la reconversión al sector de servicios no garantizó condiciones de vida para los ex obreros industriales como las que tuvieron durante la edad de oro del capitalismo. Entonces generó una expectativa a la Unión Europea de una potencial reindustrialización de Inglaterra que iba a permitir recuperar este sueño de muchos obreros industriales de volver a la fábrica. Eso no ocurrió. La política migratoria fue más laxa de lo que hubiese gustado a unos sectores importantes de la sociedad británica, y con todo lo que es la guerra contra el terror, también aparece una exigencia de tener mayor discrecionalidad para su política de seguridad. Entonces, todo esto era lo que enmarcaba, desde el punto de vista económico, político y interno, digamos, en el Reino Unido, el proceso de Brexit o el proceso de referéndum, que entonces lo que podemos decir es que profundizó tensiones existentes. Y si bien nadie esperaba que la decisión de los británicos fuera a salir, uno puede entender que había una base como para que esto ocurriera. Por lo menos había tierra fértil para que algún discurso eurofóbico o euroescéptico, nacionalista y proteccionista calara. Porque también pensemos que los flujos migratorios, sobre todo de la periferia europea, de Rumania, de Bulgaria, de Polonia y de Italia y de España, además de los típicos flujos que vienen hacia Reino Unido, de India, Pakistán y otros países, habían sido muy fuertes en los últimos años. Y de hecho yo tuve la posibilidad de hacer una maestría en Reino Unido, en 2008, 2009, que fue justo también muy interesante hacerla en el momento que estalla la crisis en Europa, porque yo estudié en la London School of Economics, una de las universidades supuestamente más prestigiosas del Reino Unido. Todos los profesores de economía y de economía internacional estaban tratando de explicar qué estaba pasando en el mundo cuando nadie había podido anticipar
o alguno que hoy lucra con haber sido el que anticipó la conferencia, yo anticipé la crisis, pero en general nadie en la academia estaba diciendo acá se viene la de San Quintín, mucho menos en Reino Unido lo estaban diciendo. Entonces, ahí también, ¿no? Ver cómo la academia y en los países centrales sobre todo tratan de explicar una crisis que en ese momento era difícil de explicar, era interesante verlo. También interesante ver cómo uno iba a una cadena de cafés, a una cafetería, y todos los empleados eran o españoles o de la periferia europea, es decir, aparecía muy fuerte esta visión también para el británico medio de nos están sacando los pocos puestos de trabajo que están quedando en el contexto de una crisis que se viene. Y también, bueno, la situación más típica de cuando hay crisis que reaparecen los proteccionismos es algo que uno podía esperar. Entonces, se vota por el salir de la Unión Europea, se va Cameron del gobierno, viene Theresa May y empieza todo el proceso que supuestamente debería terminar con esta invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es cuando efectivamente viene un país y dice me voy de la Unión Europea, cosa que no pasó nunca en la historia y que sería el primer caso. Pero que obviamente desde que fue el referéndum todavía no se sabe cómo sigue esto, porque además aparece también la cuestión interna del Reino Unido de Irlanda del Norte y sobre todo Escocia votando mayoritariamente por quedarse dentro de la Unión Europea. Y de hecho Nicola Sturgeon, que es la primer ministro de Escocia, le mandó una carta a cada escocés diciéndole nosotros sabemos que ustedes votaron por quedarse en la Unión Europea y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos por respetar la voluntad de los escoceses. Entonces ahí también vemos cómo dentro del Reino Unido aparece una cuestión que va a tener que resolverse, que es cómo se avanza con lo que técnicamente fue la voluntad de los británicos, pero con todas estas cuestiones que ponen por lo menos signo de preguntas sobre cómo avanza este proceso, y que yo ahora leyendo los medios de prensa británicos y europeos, bueno, en enero se invocaría el artículo 50, recién en 2019, después de pasados 2 años, estaría fuera de la Unión Europea el Reino Unido, pero está todo por verse, ¿no? Pero más allá de todo esto, y para ir cerrando, era la pregunta que quizás uno se puede hacer y que aparece como en el artículo de la revista es, bueno, ¿y esto cómo nos pega? ¿O cómo le pega a América Latina o a Argentina? Y uno ve las reacciones iniciales ante el Brexit de desplome de las bolsas, de una fuerte evaluación de más del 10% de la libra, de pronósticos de una mayor recesión en el Reino Unido, de dudas sobre la continuidad de la Unión Europea y dudas sobre qué va a pasar con la economía europea. Es decir, de mayor incertidumbre económica, en un contexto ya de incertidumbre económica por la propia crisis, de mayor volatilidad financiera y comercial, con también el dólar apreciándose y la contracara que podría ser un potencial mayor desplome de los precios de los commodities, ¿no? Que después de la fuerte caída que tuvieron en 2014 venían recuperándose un poquito y ahora está por verse qué va a ocurrir. Es decir, todos esos factores son elementos que en el contexto de la economía internacional van a ser el contexto en el cual nuestras economías, la economía de la región, van a tener que funcionar en los próximos años. Economías de la región que en el contexto mundial parecerían, después de lo que fueron los primeros años del siglo XXI, estar cambiando su lugar también. Es decir, este proceso de reindustrialización en algunos países, de fuerte crecimiento de las economías, de mejora en los indicadores sociales, de mejora en la distribución del ingreso, parece, a partir por supuesto de lo que fue el boom del precio de los commodities y sobre todo las políticas internas
que utilizaron esa renta extraordinaria, producto del boom de los commodities, para, en algunos casos, redistribuir directamente la renta, en otros, impulsar mercados internos y procesos de reindustrialización. Bueno, todo esto parece estar en un contexto de caída del producto mundial, de caída del comercio, de fortalecimiento del dólar y de caída del precio de los commodities, de eventual encarecimiento del costo del crédito, volatilidad financiera y sobre todo de cambio en la lógica de la política económica de muchos de los países, porque recordemos que en los últimos 2-3 años hubo un cambio de signo político, pero también un cambio de lógica en la política económica en muchos países, y los que todavía no mostraron esto están en una crisis importante, por lo menos de conducción política y o de desaceleración o de crisis económica directamente. Ahora Eduardo supongo que profundizará en el tema de Brasil, que para mí es clave entender cómo sale Brasil de esta situación, ¿no? que significa el impeachment de Dilma, y si bien el cambio en la lógica de la política económica es anterior al impeachment de Dilma, uno puede esperar que también se profundice el cambio en la lógica. Bueno, en este contexto, ¿qué pasa con el Brexit? ¿Qué pasa con el mundo? Bueno, yo creo que el Brexit es una manifestación de lo que está pasando en el mundo, que si profundiza todas estas tendencias es un problema. Es un problema porque a lo que está jugando Latinoamérica y a lo que está jugando el gobierno argentino es a exponerse todavía más a los caprichos de los mercados internacionales y a la volatilidad financiera. Y la peor idea en el mundo es, en un contexto de crecimiento del proteccionismo y de mayor volatilidad, exponerse a la volatilidad. Es la peor idea del planeta, pero es la que tiene nuestro gobierno. Y entonces, en un contexto donde lo que se viene probablemente sea esto, lo que se viene probablemente sea un proceso de desindustrialización, de caída en el ingreso, por lo menos de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, de reprimarización y de mucha volatilidad económica en Argentina y en la región. Esto es para ser analista objetivo. Obviamente todavía no sabemos, porque también uno escucha el discurso del gobierno de Cambiemos cuando asume, que venía con una política muy clara de cuál era su programa económico, y a partir de los últimos 2-3 meses, y ya no sé en qué anda esta gente, va, viene, cambia la lógica, abren las importaciones pero las cierran, salen a ajustar pero después comprometen ingresos y comprometen gasto. Es raro, ¿no? O sea, es raro. Claramente la lógica de su política está clara, el librito que trajeron está claro, pero hay que ver si tienen margen político o margen para poder avanzar con ese programa, que básicamente poner la apuesta a hacer en el primer semestre y no le salió. No le salió. Entonces, bueno, ahora veremos, pero en todo este contexto internacional yo creo que se vienen muchos años de un contexto muy bravo para Latinoamérica y particularmente para Argentina, y eventualmente tendríamos que reflexionar desde la heterodoxia y desde una visión al servicio de los intereses de la mayoría de los habitantes de nuestra región, cuál sería el esquema alternativo para un mundo con una economía internacional en jaque y con una multipolaridad en jaque. Muchísimas gracias.